Antes de comenzar la siguiente historia, un brindis por ti, nuestro increíble seguidor. Gracias por estar con nosotros en cada paso del camino. Un sincero agradecimiento por tu inquebrantable apoyo. No podríamos hacerlo sin ti. Cada me gusta, cada comentario y cada publicación que compartes le sumas magia a nuestra comunidad. Gracias. Y a los que aún no se suscriben los invito a formar parte de esta hermosa comunidad. Desde que tengo memoria, la casa de mis abuelos ha sido un lugar lleno de vida y amor. Situada en un pequeño pueblo, esta casa de 2 pisos siempre ha tenido un aire acogedor, con su jardín repleto de flores y un gran árbol de manzano en el patio trasero. Sin embargo, todo cambió cuando mi abuela falleció hace unos meses. La tristeza llenó cada rincón, y aunque mi familia intentó mantener la normalidad, algo en el ambiente se volvió pesado, casi palpable. Después de su muerte, mi madre decidió que era hora de mudarnos a la casa de mis abuelos, un lugar que había sido nuestro refugio durante tantos años. La primera noche que pasamos allí fue inquietante. Mientras me acomodaba en mi antiguo cuarto, la habitación parecía susurrar recuerdos de mi infancia. Las risas, los juegos y las historias contadas por mi abuela resonaban en mi mente. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, un silencio abrumador se apoderó de la casa. Me quedé despierta, escuchando los crujidos de la madera y el viento que golpeaba las ventanas. Fue entonces cuando escuché un ligero susurro, como si alguien estuviera llamando mi nombre. Me senté en la cama, con el corazón acelerado, pero al mirar alrededor, no vi nada fuera de lo común. Pasaron los días y las noches, y los ruidos comenzaron a intensificarse. Una noche, mientras veía televisión en la sala, escuché un sonido proveniente de la cocina, como si alguien estuviera moviendo platos. Me levanté para investigar, esperando encontrar a mi madre, pero la cocina estaba vacía. Sin embargo, la sensación de que alguien me observaba era innegable. A partir de ese momento, decidí que no quería estar sola en la casa por la noche. Cada vez que mi madre se iba a dormir, yo permanecía despierta, aferrándome a la luz de la televisión como un salvavidas. Unos días después, mientras revisaba viejas fotos en el desván, encontré una caja llena de cartas y recuerdos de mi abuela. Mientras hojeaba los papeles, un frío repentino recorrió mi espalda. Fue entonces cuando escuché un susurro claro y nítido detrás de mí, como si alguien estuviera leyendo mis pensamientos. Me volví rápidamente, pero solo encontré el polvo acumulado y la oscuridad del desván. Decidí que era hora de hablar con mi madre sobre lo que estaba sucediendo. Cuando le conté mis experiencias, ella me miró con preocupación. Me confesó que también había escuchado ruidos extraños y que había sentido una presencia en la casa. Una noche, mientras estábamos sentadas en la sala, decidimos hacer una pequeña ceremonia en honor a mi abuela. Encendimos velas y compartimos historias sobre ella, recordando sus risas y su amor incondicional. Mientras hablábamos, las luces comenzaron a parpadear y un viento frío recorrió la habitación. Mi madre y yo nos miramos, asustadas pero también intrigadas. Fue como si la casa estuviera respondiendo a nuestro homenaje. En ese momento, sentimos una conexión profunda con el pasado, como si nuestra abuela estuviera presente, escuchando nuestras palabras. A medida que pasaban las semanas, los ruidos se volvieron más frecuentes y extraños. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché el sonido de pasos pesados en el pasillo. Me levanté de la cama y fui hacia la puerta, pero al abrirla, no había nadie. Sin embargo, el aire estaba cargado de una energía inquietante. Decidí que era momento de investigar más sobre la historia de la casa. Hablé con algunos vecinos mayores que conocían a mis abuelos y me contaron historias sobre la casa y sus antiguos propietarios. Al parecer, antes de que mis abuelos se mudaran, la casa había pertenecido a una familia que había sufrido una tragedia.
Un hijo había desaparecido misteriosamente, y la madre, devastada, nunca se recuperó. Intrigada, decidí que necesitábamos saber más sobre lo que estaba ocurriendo. Hablé con un amigo que había estudiado fenómenos paranormales, y él sugirió que hiciéramos una sesión de espiritismo. A pesar de mis dudas, accedí. Esa noche, reunimos a algunos amigos en la sala, creando un ambiente propicio para la comunicación. Con velas encendidas y un tablero de ouija, comenzamos a hacer preguntas. Al principio, no pasó nada, pero después de unos minutos, el puntero comenzó a moverse lentamente. Formó la palabra ayuda. El miedo se apoderó de mí, pero también una extraña curiosidad. Continuamos la sesión, y a medida que hacíamos preguntas, la comunicación se volvió más clara. Nos enteramos de que había una presencia en la casa que no podía encontrar la paz. Era la madre del niño desaparecido, atrapada en un ciclo de tristeza y desesperación. Decidimos que debíamos ayudarla a encontrar la tranquilidad. Hicimos una pequeña ceremonia, encendiendo velas y ofreciendo palabras de consuelo, pidiendo que su espíritu pudiera descansar. Después de esa noche, las cosas comenzaron a cambiar. Los ruidos disminuyeron, y la casa pareció tranquilizarse. Sin embargo, a veces, en momentos de silencio, podía sentir una presencia cálida, como si alguien estuviera cuidando de mí. Una noche, mientras dormía, desperté al sentir una mano suave en mi frente. Abrí los ojos y vi la figura de mi abuela sonriendo. No estaba asustada, de hecho, me sentí reconfortada. Era como si ella estuviera allí para guiarme y protegerme. Con el tiempo, la casa se convirtió en un lugar de paz. Aunque todavía había momentos en que escuchábamos susurros o ruidos lejanos, ya no eran aterradores. En lugar de eso, parecían ser recordatorios de que las memorias de aquellos que amamos nunca nos abandonan. Aprendí a apreciar esos momentos, sabiendo que eran parte de la historia de nuestra familia. Un día, decidí compartir nuestra experiencia en un blog. Quería que otros supieran que no estaban solos en sus luchas con lo desconocido. A medida que escribía, recibí mensajes de personas que habían pasado por situaciones similares, compartiendo sus propias historias de amor y pérdida. Me di cuenta de que la conexión con el más allá no siempre es aterradora, a veces, es una forma de mantener vivas las memorias de quienes hemos perdido. Hoy, la casa de mis abuelos sigue siendo un hogar lleno de amor, risas y recuerdos. Aunque a veces escuchamos ruidos extraños, ya no nos asustan. En cambio, los vemos como una forma de conexión con el pasado, un recordatorio de que el amor trasciende incluso la muerte. Agradezco cada día por la oportunidad de vivir en un lugar tan lleno de historia y significado. Y aunque nunca fui creyente en lo paranormal, ahora sé que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, y que, a veces, esas fuerzas solo buscan ser escuchadas y recordadas. Con el paso del tiempo, la tranquilidad en la casa de mis abuelos comenzó a desvanecerse. Aunque al principio los ruidos extraños se habían convertido en una especie de compañía, empezaron a intensificarse de manera inquietante. Las noches se llenaban de ecos lejanos y susurros que parecían venir de todas partes. La atmósfera, antes reconfortante, se tornó densa, como si una sombra oscura se hubiera asentado sobre nosotros. Una noche, mientras intentaba dormir, me desperté al escuchar un llanto desgarrador que provenía del pasillo. Me senté en la cama, paralizada por el miedo. El llanto era profundo y lleno de tristeza, y en mi mente, no podía evitar pensar que era la madre del niño desaparecido, atrapada en su dolor. Decidí ignorarlo, convencida de que era solo mi imaginación. Sin embargo, al día siguiente, mi madre me encontró en la sala, con ojeras profundas y una expresión de angustia. Ella también había escuchado el llanto. Decidimos que era hora de buscar ayuda profesional. Llamamos a un grupo de investigadores paranormales que se especializaban en casos de espíritus inquietos.
Cuando llegaron, comenzaron a hacer preguntas y a usar equipos para detectar actividad espiritual. Mientras hablaban, el ambiente se tornó aún más tenso. Las luces comenzaron a parpadear y, de repente, una de las puertas del desván se cerró de golpe, haciendo que todos saltáramos de miedo. Los investigadores decidieron realizar una sesión de espiritismo, pero esta vez, la energía en la casa era diferente. Cuando comenzaron a hacer preguntas, el puntero de la ouija se movió con una fuerza inusitada, formando palabras que enviaron escalofríos por nuestras espinas dorsales. «Vengan por mí», decía. El investigador principal, un hombre de aspecto serio, intentó calmar la situación, pero sus ojos reflejaban un miedo que no podía ocultar. A medida que continuaban, la temperatura en la habitación descendió drásticamente y un viento helado recorrió el lugar. Fue entonces cuando todo se descontroló. Las luces comenzaron a parpadear violentamente y el llanto se convirtió en gritos desgarradores. La casa parecía temblar y el aire se llenó de una energía oscura que nos envolvía. Los objetos comenzaron a volar por la habitación, lanzándose contra las paredes con una fuerza aterradora. En medio del caos, el investigador gritó que teníamos que detener la sesión, pero era demasiado tarde. La puerta del desván se abrió de golpe, revelando una oscuridad profunda que parecía absorber la luz. Sin pensarlo, un grupo de nosotros se acercó, atraídos por una fuerza inexplicable. Al cruzar el umbral, la atmósfera cambió por completo. Nos encontramos en un espacio que no parecía pertenecer a nuestra realidad. Las paredes estaban cubiertas de sombras y ecos de risas que resonaban en nuestra mente. En el centro de la habitación, una figura oscura emergió, con ojos que brillaban como brasas. Era la madre del niño desaparecido, pero su rostro estaba distorsionado por el dolor y la ira. «Ayúdame», gritó, pero su voz era un eco aterrador que retumbaba en nuestras cabezas. En un instante, la figura se abalanzó sobre nosotros, y la oscuridad se volvió tangible. Sentí como si 1000 manos heladas me atraparan y me arrastraran hacia el abismo. Mis amigos intentaron escapar, pero uno a uno fueron absorbidos por la sombra, sus gritos apagándose en la oscuridad. Logré salir del desván, pero cuando miré hacia atrás, la puerta se cerró de golpe, atrapando a los demás en su interior. Corrí hacia la sala, donde mi madre estaba paralizada, mirando hacia la escalera con una expresión de horror. «No mires atrás», grité, pero ya era demasiado tarde. La figura oscura había salido del desván, y su grito resonó por toda la casa, llenando cada rincón con un terror indescriptible. Las luces parpadeaban frenéticamente mientras la casa temblaba. Los cuadros se caían de las paredes, y el aire se volvió irrespirable. Mi madre y yo intentamos escapar, pero las puertas estaban bloqueadas por una fuerza invisible. La figura se acercó, y pude ver su rostro, una mezcla de tristeza y rabia. «No pueden irse», dijo con una voz que parecía provenir de las profundidades del infierno. Desesperada, busqué algo con que defendernos. Encontré un viejo crucifijo en la sala y lo levanté, pero en cuanto lo hice, la figura se detuvo y sonrió con malicia. «¿Crees que eso te salvará?», susurró, y en ese momento, comprendí que habíamos desatado algo que no podíamos controlar. El aire se volvió pesado, y la casa comenzó a crujir. Las paredes parecían cerrarse sobre nosotros, y un grito ensordecedor llenó el espacio. En un último intento de escapar, mi madre y yo corrimos hacia la ventana, pero al llegar, nos dimos cuenta de que no había nada fuera. Solo un abismo negro que parecía devorar todo a su paso. La figura se acercó lentamente, y en su mirada vi la desesperación de aquellos que nunca encontraron la paz. Con un último grito, la casa se vino abajo. La oscuridad nos envolvió, y en un instante, todo se desvaneció. Lo último que escuché fue el llanto de mi madre y el eco de las risas de aquellos que habían sido atrapados en la casa,
condenados a vagar eternamente en un ciclo de tristeza y dolor. La casa, que alguna vez fue un refugio, se convirtió en un mausoleo de recuerdos y almas perdidas, un recordatorio de que a veces, lo desconocido es mejor dejarlo en el olvido.